Qué gusto estar aquí de nuevo. Yo soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez. Es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. En esta ocasión, nuestra sesión se titula Informarse sobre las vidas ajenas y con esto nos referimos a leer fuentes de información para escribir biografías. Eso suena muy interesante, profesor. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es escribe un texto biográfico y con el propósito de leer fuentes de información para escribir biografías. En esta sesión, analizaremos y reflexionaremos los aspectos para investigar y reunir la información necesaria para producir un texto biográfico. Reconoceremos los espacios físicos y digitales en los cuales podemos apoyarnos para buscar la información necesaria y así redactar de forma clara, sustentando nuestro escrito con diferentes fuentes de información. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan en la exposición de los planteamientos de esta sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Iniciemos con una pregunta básica. ¿Qué son las fuentes de información? Me parece que es el mejor comienzo. Llamamos fuentes de información a todos los caminos que aporten información para recabar datos y generar con ellos un texto. A lo largo de su vida académica tendrán que realizar algunos trabajos de investigación e inclusive algunas profesiones se basan en la constante búsqueda y manejo de información. Esto implica que deberán seleccionar entre diversas fuentes de información las que mejor le convengan a su investigación y de ahí decidir cuáles son las fuentes primarias y secundarias que utilizarán. Veamos cómo distinguirlas. Las fuentes primarias son testimonios orales, cartas, documentos originales, mapas, fotografías, recortes de periódicos, apuntes de todo tipo. Y las fuentes secundarias son estudios o ideas publicados en libros, revistas, periódicos, enciclopedias, monografías, internet, otras biografías. Excelente, pero ¿dónde puedo encontrar todas estas fuentes de información? Digo, yo suelo recurrir a internet, pero no siempre encuentro los datos que necesito. Es algo común en nuestros tiempos, recurrir a internet sin salir de casa, pues se convierte en nuestra principal herramienta. Pero existen otros lugares físicos a los cuales podemos recurrir para obtener información y además visitarlos. Suele ser aleccionador e interesante. Podemos encontrar información en filmotecas, hemerotecas, fototecas, museos, fonotecas, bibliotecas. ¿Conoces alguno de estos lugares? Ahora bien, la biblioteca es la institución que se encarga de la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos. Y la hemeroteca es la institución que guarda principalmente diarios y otras publicaciones periódicas. Existen algunas bibliotecas que dentro de ellas tienen espacios pequeños dedicados a una hemeroteca, ya que los diarios requieren más cuidado que los libros. Ahora bien, la fonoteca es una colección o archivo de cintas o alambres magnetofónicos, discos, entre otros, que guardan la palabra hablada, música
y otros sonidos. Y en las fototecas se localizan archivos que guardan fotografías que dan cuenta de nuestro pasado y de cómo se vestía la gente, cómo eran las calles y los ambientes. Las fonotecas son lugares muy interesantes, ya que conservan grabaciones de sonidos y voces, discursos, canciones, poesías, cuentos, y muchas veces podemos conocer cómo eran las voces de nuestros autores o autoras por medio de esas grabaciones. Por cierto, en la Ciudad de México contamos con la Fonoteca Nacional, y si no pueden acudir a ella, en internet pueden escuchar varios de sus materiales. Por otro lado, una filmoteca es un lugar donde se conservan los filmes para su estudio y exhibición. También es posible encontrar documentales y entrevistas videograbadas. Los museos son lugares en los que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos o científicos. En México tenemos la Filmoteca Nacional y varios de sus materiales también pueden encontrarse en línea. ¿Sabían que en México contamos con varios de los museos más importantes del mundo? Pues así es, comenzando por el Museo de Antropología e Historia y el Museo de Bellas Artes. En los estados de la República también tenemos importantes museos que recogen la historia local, como el arte contemporáneo. Necesitaríamos viajar mucho para visitarlos todos, pero hay algo mejor. Ahora en línea podemos hacer recorridos virtuales por los museos del mundo, como en el Museo del Prado en España o el Museo Louvre en París. Les invitamos a que los busquen en internet, si te es posible, claro, y te maravilles de las maravillosas obras de arte que estos museos guardan. Finalmente, tenemos como fuente de información la búsqueda en internet, que es la red de informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. En internet se pueden encontrar una infinita variedad de materiales, pero debo decir, es necesario saber buscar, si es que queremos tener información verificada para nuestra biografía. Ahora bien, algunas fuentes de información confiable para realizar una biografía podríamos buscarlas en los siguientes sitios. Veamos. Revisa que la información sea de A. Universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, IPN, la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, o las universidades autónomas en los diferentes estados de la República. B. De organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, o de instituciones con respaldo académico o gubernamental como el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, CIDE, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Esta lista es muy útil. En estos sitios podemos encontrar información o materiales que aporten para nuestras biografías. Otros aspectos que deberíamos tener en cuenta son: A. Comparen los datos biográficos en libros, revistas, entrevistas o textos que hablen de su personaje. B. Revisen que el documento, video o audio esté avalado por una institución como las de la imagen anterior o por un especialista. C. Revisen si buscan por internet que los sitios terminen en .edu, .gov y .org. Hay otros aspectos que deberán observar cuando tengan los textos que planeen usar en sus biografías. Y estos son: A. Que citen claramente con entrecomillados lo que recuperaron de otras fuentes o que parafraseen a otros que aporten información del personaje. B. Que no impongan su punto de vista y den información documentada. C. Que aporten cuando haya dudas, varias fuentes de información o puntos de vista. D. Que cuiden la redacción,
ortografía y aporten bibliografía, hemerografía, entre otras. Recuerden que antes de utilizar una fuente de información, deben verificar que contenga el dato de la autora o autor que lo escribió. Este autor puede ser una persona o una institución, para así sustentar la selección de información desde el principio con datos claros y reales. Ahora que ya sabemos las diferentes fuentes de información y en dónde las podemos encontrar, acompáñenme a revisar la siguiente información sobre la vida de una autora maravillosa, Amparo Dávila. ¿La conocen? Pongan mucha atención, pues resolveremos unas preguntas de los materiales que analicemos. La primera fuente de consulta la encontré en una plataforma digital muy popular y fue elaborada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Acompáñenme a revisarla. Considerada una de las mejores cuentistas mexicanas de la segunda mitad del siglo XX, Amparo Dávila revela una realidad oculta a través de una mezcla entre lo real y lo fantástico. Amparo Dávila nació en Pinos, un pueblo minero de Zacatecas, el 21 de febrero de 1928. Su literatura es una literatura a la altura de la mejor literatura universal. Fantástica, y es extraño que sea una mujer la que cultive una literatura que muchas veces es vista con menosprecio, la literatura fantástica, porque no se toma en cuenta que para lograr un efecto de espantarnos, de misterio, de suspenso que tiene la literatura fantástica, para que creamos que lo insólito de veras se presenta en la realidad cotidiana, tiene que haber una gran habilidad del escritor. Si la situamos en lo fantástico, podemos decir que no corresponde al fantástico decimonónico. Lo que pasa es que ella pertenece a un fantástico mucho más contemporáneo, como podemos hablar a partir de Edgar Allan Poe, pasando por Quiroga y llegando a Julio Cortázar. En 1950, Dávila publicó su obra Salmos bajo la luna. Posteriormente publicó 2 obras más, Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de soledades. Persiguiendo su sueño de escritora, se trasladó a la Ciudad de México para cursar estudios universitarios. En 1959 apareció su libro de cuento Tiempo destrozado y 5 años después publicó Música concreta. Gracias a su talento de escritura, recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores, en donde convivió con Julieta Campos, José Agustín, Salvador Elizondo y compartió con ellos las enseñanzas de Juan José Arreola. Su siguiente obra, Árboles petrificados, fue publicada en 1977 y con ella ganó el premio Javier Villaurrutia en ese mismo año. Amparo Dávila trabajó unos meses como secretaria de Alfonso Reyes y yo pienso que esa cercanía con el gran prosista de la lengua española que es Reyes le dio a ella elementos para afinar su métier, digamos, su oficio literario. La obra de Amparo Dávila es una que entre nosotros logra algo que se ha conseguido muy pocas veces y que es juntar, digamos, la imaginación fantástica, ¿no?, que está en gran cantidad de sus textos, con una visión, digamos, de lo íntimo, de lo personal, pues que sale hacia afuera, incluso en determinados momentos hacia lo social, hacia el ámbito, hacia el ánimo de una cultura. Juntar ambas cosas de tal manera que las anécdotas extrañas, desasosegantes que nos cuenta, también son como esta expresión íntima de la vida que está a nuestro alrededor, que nos sobrepasa, que no implica necesariamente a la hora de que la vivimos una mayor comprensión o una mayor iluminación, sino al contrario, una mayor oscuridad. Nos lleva a situaciones de lo extraño, ¿sí?, de lo absurdo. Y en esto lo utiliza Amparo Dávila como una técnica literaria para demostrarnos o mostrarnos el interior tan complejo del ser humano.
ante todo sus lugares más oscuros. ¿No? Si revisamos la historia de la literatura mexicana, tiene una tendencia, para mí, lamentable, a un realismo recalcitrante, ¿no? Pero hay, por supuesto, remansos, hay antídotos contra este realismo, contra esta necedad por el realismo, y uno de esos oasis, de esos remansos, es la literatura de Amparo Dávila. Perteneciente a lo que algunos han llamado generación del medio siglo, Dávila impresionó al mismo Cortázar, con el que forjó una gran amistad. Prolonga con su literatura esa línea cuidada de la literatura fantástica y del cuento, ¿no? Y está a la altura de autores como Cortázar, como Carlos Fuentes, por ejemplo. Ella es la decana, así lo voy a decir, ella es la decana de la imaginación en México. Y de una u otra forma, miles de nosotros le debemos muchísimo. Yo me acostaba en las noches, en mi adolescencia, en la cama y estiraba el brazo a ver qué libro encontraba. Y ahí descubrí Muerte en el bosque, de Amparo Dávila, sin saber nada de ella, nadie me había hablado de ella, y el impacto fue brutal de esos cuentos, me engancharon de inmediato y poblaron mi imaginario desde entonces. Nunca me abandonaron esos cuentos, y yo estoy seguro, convencido de que esa lectura fue fundamental para que años después yo me convirtiera en un escritor de literatura de terror. Amparo Dávila es una escritora que estuvo durante algún tiempo un poquito escondida, un poquito rezagada por la crítica, pero sus lectores nunca dejaron de buscar sus libros a pesar de que estaban agotadísimos. La gente la aprecia, que la gente la lee, que la gente reconoce su talento y que está presente no solo en las generaciones cercanas a ella, sino en generaciones aún muy jóvenes, porque llama la atención que en los lugares en donde hay ponencias sobre ella, o que va a leer, o que hay presentación del libro, las salas se llenan y mucha de la sala es juventud. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque quiere decir que a través del tiempo permanece. Y Amparo Dávila es, cuando no iniciadora, por lo menos influencia de muchísimos escritores posteriores. Hay lectores que la aprecian, hay lectores que la siguen, hay una y otra vez cada generación lectores que se asoman a sus historias, se desconciertan, tratan de encontrar una respuesta de aquellas preguntas que plantea, no la encuentran y a lo mejor se frustran, se angustian, pero definitivamente no la olvidan. Cada vez empieza a ocurrir más, cada vez genera más lectores, pero lo que necesita es que más gente sepa que existe, porque yo estoy convencido que esta cualidad de su prosa, que no envejece, como ya mencionamos, y que además puede penetrar en nuestros miedos más profundos, conecta con el lector de manera muy fácil y muy perturbadora. Entonces yo estoy seguro que simplemente con el hecho de que más gente sepa que existe y que escribe este tipo de literatura, va a llegar a muchísima más gente. Y creo que el mejor homenaje que se le ha rendido hasta ahora es el que hizo la escritora Cristina Rivera Garza en una de sus mejores novelas. A mí es una novela que me fascina, que se llama La Cresta de Ilión, porque en La Cresta de Ilión hay un personaje que es Amparo Dávila. Como una guerrera invencible, y eso es lo que yo me quedo de ella. Esa fortaleza, el que se cae y se levanta y sigue, y que no importa cuántas piedras se encuentre, las brinca, como ella dice muchas veces en algunos de sus libros, siempre ha vivido, o de sus cuentos, ha vivido a salto de mata. Este material fue variado. Ahora, para conocer la vida y obra de la autora Amparo Dávila, ¿me ayudarían a resolver las siguientes preguntas? ¿En dónde se encontró el video? Inciso A, Filmoteca. Inciso B, Internet. O inciso C, Biblioteca. ¿Qué materiales encontramos dentro del video? Inciso A, entrevistas. Inciso B, biografía de la autora. Inciso C, las dos anteriores. Uy, profesor, yo me concentré mucho para obtener las respuestas. Pues vamos a compararlas. ¿En dónde se encontró el video? A, Filmoteca. B, Internet.
C, biblioteca. La respuesta correcta es Internet. ¿Qué materiales encontramos dentro del video? A, entrevistas. B, biografía de la autora. C, todas las anteriores. Bueno, pues la respuesta correcta es la C, todas las anteriores. ¿Cómo les fue? Espero que muy bien. En la actualidad, un material de consulta que también les puede servir son los audiolibros. Estos los pueden encontrar en plataformas digitales. Inclusive existen textos leídos por sus propios autores. Yo escuché un cuento de Amparo Dávila en internet llamado El espejo. Lo recomiendo mucho, me dio mucho miedo y ahora entiendo después de analizar el cuento por qué el autor escribía de esa forma tan particular. Los audiolibros pueden ser una opción muy práctica para las personas, especialmente para aquellas que presentan alguna enfermedad o discapacidad visual, ya que pueden ser utilizadas como un recurso útil, porque no necesitamos leer, sino escuchar. Existen diversas fuentes de información para ser revisadas por todas las personas. Así es, por ejemplo, en secundaria comenzamos por consultar 2 o 3 fuentes de información para nuestras investigaciones y con el transcurrir deberán de consultar cada vez más diversas fuentes. Por ello, es importante que tengan un contacto amable con ellas, pues al estudiar cualquier disciplina, la investigación nos ayudará a profundizar dentro del conocimiento. Ahora, acompáñenos a revisar los apuntes que encontramos en otras fuentes de información sobre la vida y obra de Amparo Dávila. Fuente de información. Periódico. Entrevista para Excelsior, 25 de agosto de 1985. Información. Se ha dicho que en mi prosa abuso de los personajes locos, enajenados. La verdad es que nunca he vivido entre seres normales. Todo ha sido absurdo, todo ha sido irreal, incongruente, sin ninguna armonía discernible. ¿Por qué sería que la autora tenía esa percepción de su entorno? Es importante que apoyemos esta información con algunos datos de su vida. Veamos lo que encontramos en la siguiente fuente. Fuente de información, video. Entrega Medalla Bellas Artes Amparo Dávila, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Nació en Pinos, un pueblo minero de Zacatecas, el 21 de febrero de 1928. Fue secretaria de Alfonso Reyes. Del video que observamos pudimos rescatar los datos indispensables que servirán a la biografía de Amparo Dávila. Son datos relevantes, pues presentan lugar y fecha de nacimiento como algunos trabajos importantes o personas que marcaron la vida de la persona de quien haremos la biografía. Veamos nuestra siguiente imagen. Fuente de información, revista. Lorenzo Jaime. La narrativa de Amparo Dávila, página de la 49 a la 64, en Tema y Variaciones de Literatura, número 6, semestre 2, 1995, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Humanidades. Información. En 1958 se casó con el pintor, también zacatecano, Pedro Coronel, con el cual procreó 2 hijas. Juan Rulfo, amigo de la nueva familia, fungió como testigo en la boda. Otro dato importante es hablar sobre si la persona se casó, enviudó, tuvo hijos, quiénes eran sus amigos, entre otros datos personales. La anterior información nos brindará un apoyo íntimo sobre las relaciones personales y nos acercaremos a la construcción familiar y social de la autora. Fuente de información, sitio web. Enciclopedia de la Literatura en México. Información. Murió 18 de abril de 2020 en la Ciudad de México. Siempre se agradece contar con apoyos fotográficos o visuales dentro de los textos biográficos.
Y en algunas ocasiones, si la persona falleció, se pone la fecha y lugar de su deceso, aunque existen muchas biografías que se realizan a personas que aún están vivas. Estos ejemplos tuvieron como objetivo plasmar algunas fuentes de información para obtener datos y con esto construir nuestra biografía. En esta sesión analizamos algunas fuentes de información para conocer más sobre la autora Amparo Dávila. Y ahora va un reto. Ahora los reto a que busquen más información sobre la vida de Amparo Dávila y que seleccionen datos de 2 fuentes de información, más a las presentadas en esta sesión para así poder escribir una breve biografía sobre esta autora en su cuaderno. Recuerden que al finalizar sus textos es importante escribir de dónde obtuvieron la información, escribiendo la ficha bibliográfica si consultaron algún libro o la dirección electrónica y la fecha si es que consultaron en internet, entre otras. En esta sesión hemos abordado el aprendizaje esperado. Escribe un texto biográfico y el propósito fue leer fuentes de información para escribir biografías. Les recomendamos ir a su libro de Lengua Materna 2, buscar el aprendizaje esperado, responder y vincular las preguntas y lo aprendido en la sesión que tratamos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos aprendido a informarse sobre las vidas ajenas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.